Claro, Juan el hombre, cuando el pueblo fue en busca de él, porque aquello se había inundado, y porque en una parte de la colina había salido un chorro potente de agua que justo pegaba contra las dos rocas aquellas que cayeron en principio, el hombre lo único que pudo hacer fue corriendo y tratar de hacer una especie de embalse pequeñito alrededor para que por lo menos ese agua no inundase el pueblo. Toda la zona de arriba que se había inundado, todo se había llenado hasta arriba de agua, es decir, se había creado, en ese momento la naturaleza había creado un estanque de agua hasta arriba. Rebosaba y bajaba por la ladera una especie de cascada muy pequeñita que golpeaba contra aquellas piedras. Bien, el mal tiempo, como todo al final, pues llegó a pasar, pasó el mal tiempo y después de que llueve, recuerda que también hace sol. Y entonces empezó a hacer sol. Empezó a hacer sol unos días y ese sol, junto con las secreciones de las ovejas y junto con aquel terreno que nunca se había sido abonado nunca y era tan árido, pues empezó a hacer lo que la naturaleza sabe hacer y empezó a crecer algo de hierba. Empezó a crecer algo de hierba y claro, las ovejas que sabían que ya había algo de hierba empezaron a comer allí otra vez, por lo tanto volvían a hacer secreciones. Una cosa con otra iba haciendo que aquello empezaba a crecer hierba. Pero lo curioso es que todas las secreciones que se metieron con el viento y con el agua entre las rocas crearon abono. Y ese abono mezclado con la tierra empezaron a nacer flores, empezaron a crecer incluso rosales. Por lo tanto empezó a crecer algo ahí muy bonito. El amigo suyo, que fue a recoger aquellas ovejas, cuando pasó por allí y se quedó mirando aquello, se quedó asombrado. De hecho, cayó de rodillas en el suelo porque vio que en ese momento había unos cuantos pajaritos e incluso había alguna conejo y alguna liebre bebiendo de allí. El hombre se miró aquello asombrado, miró hacia arriba y se santiguó porque realmente no se imaginaba que había pasado eso en pocos días. Entonces este hombre volvió donde Juan corriendo, donde su amigo, a decirle: Juan, ven conmigo y quiero que veas esto. Subió con él hacia arriba y Juan, cuando llegó y miró aquel estanque que se había creado, con hierba y con flores, con insectos e incluso un animalito bebiendo, pues se le llenaron las lágrimas de ojos. Los ojos de lágrimas, perdón. En ese momento, justo en ese momento, pasó una bandada de cisnes precioso y justo pasaron a ras de ese estanque. Pasaron de largo, pero uno de ellos de repente se dio la vuelta y giró y volvió a pararse y se aposó en el estanque. La estampa era impresionante, porque además de eso también se arrimó un cervatillo a beber. Entonces Juan miró aquello y se puso a llorar. El amigo suyo bajó rápidamente al cura, que es su amigo, a decirle que eso, lo que había pasado aquello, había que contarlo, porque había habido un milagro. Nunca jamás se había visto un milagro como este. Gracias a Dios se había podido hacer algo así. El cura rápidamente subió arriba, vio aquello y también cayó de rodillas en el suelo. Dijo: gracias a Dios ha habido un milagro. Esto es un Edén. Esto es un Edén. Esto es una obra de Dios. Una obra de Dios. Y esto lo tiene que saber todo el mundo. Todo el mundo tiene que saber esta obra que ha ocurrido. Porque esto es un milagro de Dios. Animales, agua, insectos, es decir, se había creado entre todo aquello un estanque impresionante con una vida impresionante. Claro, esto a oídos del pueblo, todo el mundo iba para allá y todo el mundo estaba alucinando, todo el mundo hablaba del Edén del pueblo, ese Edén que se había creado. Entonces estaba tan emocionado el cura que habló, lógicamente, con el obispo de allí del pueblo y le dijo: quiero que vengas aquí a ver esto. Y también el obispo fue a verlo. Y el obispo, cuando vio aquello, le pasó exactamente lo mismo. Cayó prendado en el suelo diciendo que esto era un milagro. Y que, lógicamente, esto había que transmitirlo a todo el mundo para que vieran el milagro de Dios que se había creado allá, aquel estanque.
Entonces este señor obispo hizo una fiesta a nivel de todos los pueblos de alrededor porque él quería hablar de ello, quería hablar de este milagro. Y aquel día pusieron un palco impresionante allí al lado del estanque, un día precioso, todos los pueblos de alrededor fueron allí, todos fueron allí contentos, todos hinchados de alegría por aquel milagro. Y lógicamente Juan también estaba invitado a escuchar aquella charla que el señor obispo iba a dar. Entonces, bueno, pues cuando estuvo allí el obispo y empezó a hablar de que gracias a Dios y por obra de Dios se había creado algo en el pueblo que era digno de ver y de poder transmitir. Se habría creado un estanque impresionante, porque gracias a Dios y por la obra de Dios. Y este hombre, cada vez que hablaba, Juan agachaba la cabeza y ponía las manos así hacia abajo, con los ojos llenos de lágrimas y con un nudo en la garganta impresionante, y el hombre no hacía más que llorar y llorar. Y Juan lloraba y lloraba. Y este hombre, el señor obispo, pues hablaba de gracias a Dios por la obra de Dios. Este milagro, pues le miraba a Juan, que veía que el hombre estaba con la cabeza agachada, llorando, llorando y llorando. Y entonces este hombre, el señor obispo, bajó y fue a donde estaba él y le dijo: Juan, ¿quiere decir usted algunas palabras antes de marcharnos ante todo este pueblo? ¿Quiere usted decir algo? Y entonces Juan, como pudo, junto con su amigo, se arrimó al estrado, al palco, miró a todos los que estaban alrededor, incluso le miró al obispo y le dijo: yo no quiero ofender a nadie, no quiero ofender a nadie, no quiero que haga nadie mal. Quiero preguntar una cosa solo. Solo quiero hacer una pregunta. El hombre se trataba de limpiar las lágrimas como podía. La verdad es que le dolía muchísimo la garganta por el nudo que tenía y el congojo que tenía. Entonces le mira al obispo y le dice: usted, que es el jefe máximo en este momento de Dios, quien representa a Dios, yo quiero preguntar, ¿dónde estaba este Señor, Dios, cuando Él estaba encargado de este terreno? Yo quería preguntar, ¿dónde estabas cuando tú estabas encargado de este terreno? Todo el pueblo se quedó callado, absolutamente todo quedó un vacío impresionante. Nadie supo qué decir, ni siquiera el obispo. Pero en ese momento, su amigo le agarró del hombro y le dijo: Juan, ese terreno siempre estuvo ahí esperándote a ti, a que tú llegaras. Siempre estuvo para ti, para que tú llegaras a hacer posible esto.